¿verdad? Dicen, ¿ya cuándo viene el invitado? Bueno, vamos a la palabra y quiero continuar con esta serie que he titulado Mefiboset, sentado a la mesa del rey. Y el martes pasado hablé del pacto desconocido y que cuando nosotros no conocemos las promesas de Dios, no podemos disfrutar del beneficio de esas promesas. Realmente pacto significa promesa. Dios hace una promesa con el hombre. Jesús dijo cuando tomó la última cena con sus discípulos, al tomar la copa al final de la cena de la Pascua, que era la que celebraban, esta simboliza o es la sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes. Ahora las personas, los seres humanos que nos acercamos a Dios, no lo hacemos sacrificando un animalito como era la ley o el ritual judío. Ahora entendemos que el cordero que simbolizaban todos los animalitos y los sacrificios del antiguo pacto del Dios con los hombres eran símbolo de Jesús, el verdadero cordero, el cordero de Dios que quita el pecado suyo y el mío. Ahora nos acercamos a Dios confiando en que Jesús, el cordero de Dios, derramó su sangre por nuestros pecados. Ese es el nuevo pacto. La nueva promesa que hace Dios es: si tú crees y abrazas que yo pagué por ti en la cruz por tus pecados y vives de acuerdo a ese sacrificio, tú puedes venir a mi presencia todo el tiempo que quieras. Por favor, dele fuerte la gloria a Dios. Si usted no vino el martes pasado, no vino la reunión pasada de martes, adquiera la conferencia, se los pido por favor, porque la van a coleccionar en estas sesiones y vamos a entender mucho mejor lo que Dios hace en nosotros. La gratitud de una persona depende de entender el beneficio que recibió. A veces no somos tan agradecidos o no podemos manifestar más gratitud porque nuestro entendimiento de lo que recibimos es a veces muy corto o pequeño. Mientras más entendemos el gran amor de Dios, y no digo que lo podamos entender completamente, pero mientras más entendamos y nos sea revelado el amor de Dios, más gratitud habrá en un corazón por la cual tú y yo querremos agradar a Dios en todos los actos que hacemos. Y esta sesión, esta reunión hoy, las conferencias de este domingo, la he titulado La Mesa de Gracia y Misericordia. Así que hoy voy a hablar de la mesa de gracia y de misericordia. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué es una mesa? Bueno, una mesa, en el sentido como se está tomando en estas porciones que vamos a leer, es un lugar de comunión. Es el lugar donde la familia se reúne, donde se tratan asuntos importantes en la familia, o una mesa entre presidentes, entre reyes, pues es una mesa de comunión, de convivencia y de acuerdos o tratados nacionales. Dependiendo de quienes están sentados a la mesa, es lo que puede suceder. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20 que Él quiere invitarnos a la mesa o estar con nosotros en la mesa. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él a la mesa y él conmigo. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Ahora diga conmigo: Dios está llamando a la puerta de mi vida para entrar a tener comunión. Dice, a estar en la mesa y compartirlo todo. Eso es lo que está diciendo esta porción de la Biblia. Yo estoy a la puerta, habla Jesús en Apocalipsis 3, habla de Jesús resucitado que aparece al apóstol Juan y le dicta todas estas cosas. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero en Lucas 22:29, si vamos ahora al Evangelio de Lucas, también Jesús habla de una mesa en el reino de Dios. Dice: yo pues dispongo para vosotros un reino como mi Padre lo dispuso para mí. Lucas 22:29. Y lo que sucede cuando nos sentamos con el Señor o cuando tenemos esa
como la figura de sentarnos a la mesa. En el tiempo bíblico no se sentaban, se recostaban a la mesa. ¿Se qué? Por eso lo puede usted investigar. No había las mesas altas con las sillas como las conocemos hoy, aunque estén pintadas en pinturas las escenas bíblicas. La pintaron pintores del Renacimiento y del siglo XVI o XV para acá. Pero el modelo oriental de estar a la mesa era una pequeña mesa baja, donde todos tenían que estar casi recostados sobre cojines y recargados en uno de sus brazos. Por eso decía la Biblia que Juan el apóstol se sentaba cerca de Jesús y se recostaba en su pecho. Eso lo puede usted ver después. Lo que pasa cuando estamos a la mesa, en la mesa con el Señor, es que Él nos habla de su reino. Él nos quiere compartir a nosotros el establecimiento de su reino en la tierra. La mesa, aparte de ser un lugar donde se comparten los alimentos, es donde las familias tienen comunión o tenemos comunión y se tratan temas importantes. Generalmente en una casa, si es como en la mía, cada miembro de la familia tiene ya escogido su lugar, y sentarse en el lugar inadecuado causa a veces la Tercera Guerra Mundial. No es cierto, pero generalmente yo voy aquí, yo voy allá, y bueno, si toda la mesa está ocupada, cuando llegan invitados, los hijos o alguno de ellos va a ceder su lugar en la mesa. En especial, es importante dónde te vas a sentar en los actos protocolarios o de Estado. Cuando dos países se reúnen y se sientan en una mesa, sus líderes, sus presidentes, en reuniones formales y de etiqueta, no se sienta uno en la mesa donde quiera. Le es asignado un lugar a cada asistente, a cada participante, según la prioridad de ese evento. Por ejemplo, nosotros aquí en Guanajuato nos hemos sentado a la mesa con varias veces con el gobernador del estado, en las reuniones que tenemos de oración cada enero, ya por 15 años continuos. Los gobernadores o representantes de gobierno están a la mesa con nosotros en uno que se nombra el presidio, y el lugar asignado en la mesa es escogido con anterioridad, y el protocolo del gobernador requiere que le digan a su equipo, a su staff, dónde va a sentarse él y quiénes van a estar a su lado. Por eso es importante en las cortes orientales, en el tiempo de Jesús, el sentarse a la mesa y con un rey hablaba de la oportunidad de tener comunión y conocer al rey, pero aparte hablaba de cualquier cosa que pudiéramos hacer o pudiera Dios, el rey, favorecernos con asuntos de su gobierno o de su reino. Así que ser invitado a la mesa y tener un lugar especial en la mesa cerca del rey para todas las edades, aún en nuestros tiempos, ahora hay presidentes, siempre es un privilegio. La Biblia narra la invitación que recibe un hombre llamado Mefiboset, quien era descendiente de un rey, era nieto del rey Saúl, y este hombre había quedado cojo, o como dice la escritura, lisiado de sus pies por una caída que había tenido a los 5 años. Jonatán, el hijo del rey Saúl, tenía un hijo, dice segunda de Samuel 4, verso 4, lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando la noticia de la muerte de Saúl, su abuelo, y Jonatán, su padre, llegó de Jezreel, y la nodriza que cuidaba al nieto del rey Saúl, al hijo de Jonatán, el príncipe heredero, ya que Jonatán era el príncipe heredero de Saúl, este hijo de Jonatán era el príncipe heredero de Jonatán. La nodriza lo tomó y huyó. Y sucedió que cuando huía, dice 2 de Samuel 4:4, apresuradamente el niño se cayó y quedó cojo. Este niño se llamaba Mefiboset. Y imagine usted por un momento la escena. Un niño que nace en un palacio, que nace con un montón de sirvientes atendiéndole, de hecho una nodriza asignada a su cuidado personal. Como dicen hoy aquí en México, una nana. Dígale a la persona que está a su lado, ahí te hablan. No sé si alguna vez usted la ha hecho de nana o de nano, ¿verdad?
cuidando a alguien más, a su hermanito, a su sobrino, no sé, ¿verdad? A alguien pequeño. Y este niño había nacido con todas las oportunidades en su vida de lograr algo grande. Era nieto del primer rey de Israel. Y dice la Biblia que el rey Saúl era un hombre imponente. Él pasaba en estatura de los hombros hacia arriba a cualquier persona. Era más alto que cualquiera. Y era un rey escogido para pelear, para guerrear y para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y su hijo Jonatán, su primogénito, también era un hombre no solo aguerrido y valiente como él. Recordamos en un pasaje de la Biblia que Jonatán y su paje de armas subieron ante una guarnición de filisteos y los derrotaron a todos. Pero aparte de que Jonatán era un hombre valiente y era príncipe heredero, era un hombre sensible a Dios. Y tenía un hijo llamado Mefiboset, destinado a ser sucesor en el reino. Sin embargo, vino una tragedia. Y la vida tiene tragedias. Todos en algún momento pasamos circunstancias o llegamos a vivir circunstancias que ni siquiera nosotros podemos controlar. Su abuelo, el rey Saúl, y su padre, el príncipe Jonatán, mueren en una batalla contra los filisteos. La noticia trae un pánico a donde está este príncipe Mefiboset. La niñera, la nodriza lo toma, corren de alguna manera y en el trayecto de huir el niño cae y se daña completamente de sus pies. Quedó lisiado de pies o cojo. Seguramente el crecer con una deficiencia de este tipo traerá frustración al que no nació así, sino que por un accidente vino a estar así. Se lamentaba tal vez de su condición y tal vez en algún momento al acostarse a dormir soñaba o añoraba que en el tiempo de su abuelo, que había sido rey en Israel, él tenía un destino maravilloso. ¿Qué podría ser Mefiboset lisiado de los pies? Tal vez mendigar, tal vez esconderse, porque Saúl, un joven a quien Dios había escogido en Israel, iba a ser puesto o había sido declarado por un profeta, el más importante de su tiempo, iba a ser el nuevo rey en Israel. Así que todos los reyes que asumían el trono, que no eran de una familia que ya estaba reinando, tenían desconfianza de que los parientes del rey que ya no gobernaba la nación, un día se rebelaran y argumentaran la línea de sanguínea para ser rey y tuvieran una pelea. Mas la Biblia dice también en otras porciones que la casa de Saúl y la casa de David, o sea, las familias de Saúl y David tuvieron guerra todo el tiempo. Así que Mefiboset no solo estaba cojo, pero venía de la familia que amenazaba o podría amenazar el gobierno o el reino del rey David. Probablemente no solo mendigaba, sino se escondía para que el rey David nunca lo encontrara. Vamos a leer entonces la historia en 2 de Samuel 9 del 1 al 6 y vamos a entrar en el tema. Al abrir nuestra Biblia o su dispositivo electrónico donde tiene la Biblia, 2 de Samuel capítulo 9 verso del 1 al 6, vamos a identificarnos o vamos a entender que aunque la historia está hablando de este hijo de Jonatán, nieto de Saúl, lisiado de los pies, es una representación de nuestra vida. Digan conmigo, mi vida está representada por Mefiboset en esta historia. Dígale a su nombre, al que está a su lado, tu segundo nombre es Mefiboset, dígaselo. Y si es mujer, dígale Mefiboseta, ¿verdad? Algo así. Padre, queremos pedir que tu palabra hoy transforme nuestras vidas. Que no simplemente oigamos una enseñanza o entendamos alguna historia o principios, sino que tu Espíritu Santo tome la verdad de tu palabra y nos impacte de tal manera que muchos engaños, mentiras, falsas condenaciones y toda desviación de tu voluntad sea corregida en nuestra vida. Te pedimos que hoy tu palabra nos ayude a crecer
a parecernos más a ti. Que tu palabra hoy nos libere, que tu palabra hoy nos limpie, que tu palabra hoy cumpla el propósito para el cual tú le envías, transformarnos y hacernos portadores más brillantes de tu gloria en esta tierra. Y que al tu palabra cambiarnos, tú seas exaltado para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Háblanos. Amén. Amén. Verso 1 de 2 de Samuel 9. Entonces el rey David preguntó: ¿hay todavía alguno o alguien que haya quedado de la casa de Saúl, descendiente del rey Saúl, a quien yo lo llame para decapitarlo, para que no vuelva a amenazar mi trono? No dice eso. Eso podría decir. Era lo que se usaba, y usted puede ver en toda la historia de todas las naciones, de todas, que el que llega al trono, al gobierno, desaparece a todos los que estaban relacionados con el gobierno anterior. Pero dice la escritura en el verso 1 que pregunta a David si hay alguien descendiente de Saúl a quien yo muestre bondad, por amor a Jonatán. Porque David y Jonatán, el príncipe hijo de Saúl, habían hecho un pacto de que el que llegara a ser rey, en este caso llegó a ser David, cuidaría a la familia del otro y no serían enemigos, como era la costumbre o la realidad de los reyes, que tenían que pues matar, exiliar a la familia del rey anterior para no tener un problema político en su nación. Y David y Jonatán hicieron el pacto, y dice la escritura que porque David se acordó de esa promesa, él dijo: ¿hay alguien que descienda de Saúl, algún familiar de Saúl, algún descendiente a quien yo le muestre mi bondad? Y ese rey David representa a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios, que es nuestro Padre, que nos busca o busca a todo hombre para hacer bondad o mostrar bondad a causa del sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Aleluya. Dice la Biblia que había un siervo, verso 2, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a la presencia de David, y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo soy. El rey le volvió a preguntar lo que había preguntado en su corte: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Porque cuando Dios quiere mostrar su bondad, cuando Dios quiere mostrar necesita siervos. Dice la escritura que trajeron un siervo llamado Siba, que había trabajado como administrador de su abuelo, de Mefiboset, del rey Saúl. Muy probablemente muy cercano a Jonatán y a toda la familia de Saúl, Jonatán y sus demás hijos del rey Saúl. Dios, cuando va a mostrar bondad hacia alguien, pide que los siervos participen. Todos nosotros somos esos siervos que tenemos que ir a anunciar a los demás que están en un fracaso, en una vida lejos de Dios, en una vida de temor, en una vida sin lo que nacieron para lograr, que el Rey de Reyes, Dios, quiere mostrarles bondad, que no tengan temor de venir a Dios, porque Dios no los quiere castigar, les quiere mostrar bondad y guardar el pacto a través de Jesús. Pero Él necesita siervos. Tú y yo somos esos siervos que tenemos que buscar a los Mefiboset. Dale gloria a Dios. El rey le preguntó a Siba, verso 4. Entonces le preguntó el rey: ¿dónde está este hijo de Jonatán? Tal vez el rey no esperaba que hubiera un descendiente hijo de Jonatán. Tal vez él esperaba que hubiera un sobrino de Saúl, o tal vez un primo joven. Él no habló de un hijo. Se puede entender que hablaba de algún descendiente directo, pero no dijo, nomás dijo: hay alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda mostrar la bondad. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que no era solamente un descendiente de Saúl, sino un hijo de aquel hombre con el que él había hecho pacto, su mejor amigo, hasta antes de que Jonatán
muriera en la batalla con su padre Saúl contra los enemigos, los filisteos. Y le responden: hay un hijo de Saúl. ¿Dónde está? Pregunta David: ¿dónde está? Y le contesta Siba: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y si usted viene el martes, dígale al que está a su lado: ¿necesitas venir el martes? Voltee, agárrele el hombro al vecino y dígale: por favor, el próximo martes necesitas venir. Vamos a aprender por qué está esto en la Biblia: qué es Maquir, qué es Amiel y qué es Lodebar. Pero cuando Siba le dice a David: sí, ese que tú buscas está en Lodebar, lo está protegiendo, él está trabajando, está ahí arrimado con Maquir, hijo de Amiel. Todo eso el rey David lo entendió perfectamente. Él sabía dónde estaba Lodebar, él sabía quién era Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David dijo: tráelo de Lodebar, de la casa de Maquir, hijo de Amiel, a mi presencia. Alguien dele gloria a Dios, por favor. Alguien dele gloria. Sácalo de ahí. Sácalo de Lodebar, sácalo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David le preguntó: Mefiboset, y él respondió: he aquí, yo soy tu siervo. Por favor, ¿puede alguien exaltar a Jesús? Cuando Mefiboset viene a la presencia del rey David, es una historia, es una aplicación exacta de cómo nos muestra Dios su amor hacia nosotros, su misericordia, su favor y su gracia. Pues en vez de que David buscara a alguien para deshacerse de cualquier posible amenaza a su reino, busca a alguien del cual todos se burlan y a quien todos menosprecian: un príncipe caído en desgracia. Tal vez tú no te has dado cuenta porque no lo has descubierto, porque te falta más leer la Biblia. Y yo creo que si tienes este amor hacia la palabra y a conocer lo que la palabra dice, vas a encontrar unos tesoros enormes y formidables. Pero tal vez no te das cuenta que tú y yo éramos príncipes o fuimos creados de parte de Dios para gobernar con Él el planeta. Allá cuando Dios hizo a Adán y Eva y los puso en un huerto hermoso en Edén, los puso para señorear, para dominar, para gobernar, para que fructificaran, se multiplicaran y bajo la dirección y la unión con Dios trajeran paz, bendición, extensión de Dios a esta tierra. Éramos príncipes de Dios en esta tierra. Para eso Dios concibió a la humanidad. ¿Le puede dar gloria a Dios? Pero toda la humanidad cayó en desgracia cuando la práctica del pecado vino a ser una distinción en la vida de todo ser humano. Entonces David, cuando mandó llamar a Maquir, no lo esperaba para castigarlo. Tenemos que quitar de nuestro corazón la idea de que Dios nos llama para castigarnos. Dice la Biblia que el rey David llamaba a Mefiboset, que sí, siendo David otra persona, lo podría matar para quitar la amenaza posible en él o en un descendiente de él en el futuro a su trono. Pero no era así el proceder de David, y no es así el proceder de Dios. Dios no anda buscando a la gente para mandarla al infierno. El infierno Dios no lo creó para los seres humanos, lo creó para los ángeles rebeldes, los demonios que eran ángeles que ministraban a Dios, que se rebelaron. Para ellos lo creó Dios. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. Él, cuando busca a una persona y envía un siervo o alguien a llamar a alguien a su presencia, es para mostrarle su amor, su bondad, su gozo y su misericordia. Aleluya. Ahora, no solo David tenía que pasar por alto que tal vez si Mefiboset no era entendido, él pudiera en el futuro reclamar el trono de su abuelo Saúl, porque era verdad. Saúl había sido rey en la nación, el primer rey, y Jonatán príncipe
heredero del trono, y habían muerto defendiendo a Israel. Eran héroes de la nación. Y David, él perdona la posibilidad o pasa por alto que podía volverse su enemigo, pero no solo le extiende su misericordia, sino que lo sienta a su mesa para tratarlo como trataba a sus propios hijos, príncipes herederos del trono. Ahí a la mesa donde dice la escritura que invita el rey David a Mefiboset, se sentaría Amnón, el primogénito de David, Absalón, Salomón. Todos los príncipes herederos y las hijas del rey estarían con él a la mesa para convivir y para escuchar cómo su padre recibía la dirección de llevar el reino y su familia en la tierra. De ahí que el riesgo que corría David al traerlo no era solo que ponía un posible enemigo cerca de él, sino lo elevaba a la estatura o al privilegio de ser tratado como uno de sus hijos. Porque Dios no solo nos perdonó a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, la cual nosotros reconocemos como el único sacrificio perfecto y suficiente para acercarnos a Dios. No solo nos perdonó nuestros pecados, sino nos hizo hijos de Dios. ¡Aleluya! En el caso específico de David, David había promulgado un edicto. ¿Un qué? Los reyes en el tiempo bíblico, en especial en este contexto, tenían la capacidad de hacer una declaración y que esa declaración fuera ley. Como cuando el rey Asuero, engañado por uno de sus asistentes, un ministro, manda hacer un edicto para que se mate a todo judío en su reino. Y la reina Esther, en ese libro maravilloso que es el libro de Esther, intercede porque no se cumpla ese edicto. Y el rey le dice a Esther: si el edicto ya lo sellé yo, ya di mi palabra y puse el anillo con el sello real sobre el edicto, no se puede cambiar, ni el rey mismo lo puede revocar. Dios se sujeta a sus propias leyes. Pero la estrategia y la sabiduría fue que entonces Esther le dice: proclama otro edicto. Viene Mardoqueo, el tío que había criado a Esther, y le dice: proclama otro edicto donde unos días antes los judíos se puedan defender de todo aquel que ellos creen amenaza su vida y está preparando matarlo y despojarle de sus bienes. Y entonces el rey, no pudiendo cancelar su edicto, hace uno más, diciendo que antes de la fecha del primer edicto los judíos se pueden levantar y defender de cualquier persona que sean amenaza hacia ellos. Y no solamente la Biblia dice que pues no se pudo cumplir el edicto primero, sino que los judíos se levantaron, mataron a las personas que estaban ya confabulando contra ellos, y el edicto nunca pudo operar, porque Dios respeta sus principios. Y dice la escritura que el rey David, cuando iba a tomar la ciudad de Jebús, vamos a esa historia en 2 de Samuel capítulo 5 versos del 5 al 9. Él hace una declaración. La ciudad de Jebús era una ciudad en el territorio de Israel que nunca fue conquistada. Cuando Josué entró con Israel y tomó la tierra prometida, cuando el tremendo Caleb, hijo de Jefone, ¿verdad? Toma las alturas de las montañas de Judea, hoy conocidas como Judea, y la capital del reino de gigantes llamada Hebrón, hubo una ciudad llamada Jebús que nunca fue conquistada. Y esta ciudad está gobernada por jebuseos cananeos hasta el tiempo de David. Y una de las cosas que David hace cuando conquista la ciudad es esta historia bien interesante que leemos en 2 de Samuel 5, del 5 al 9. Cuando David triunfa conquistando la ciudad, dice la escritura o la historia que la gente de la ciudad donde está Jerusalén, esa ciudad de Jebús, se convirtió en Jerusalén, y en uno de sus montes internos estaba el monte de Sión, o llamada la ciudad de Sión. Los jebuseos enemigos que gobernaban esa ciudad se burlaron de David y de su ejército, diciendo que a este grupo de desarrapados
David y su ejército, hasta un ciego y un cojo los derrotaría. Y dice así la historia: todo el que hiera al jebuseo, en el verso 8, suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. Leamos el relato desde el verso 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Habla del reino del rey David, 40 años en total. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues habían durado sin ser conquistados desde el tiempo de Josué. Se sentían seguros. Pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se promulgó: ciego ni cojo entrará a esta casa. Y David moró en la fortaleza de Sión y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó desde ese lugar, desde Milo hacia adentro. Cuando David toma Jerusalén, o la Jebús, llamada después Jerusalén, se aplica esta declaración: que ningún cojo y ningún ciego podrá entrar a la casa de Dios. En ese lugar luego David trasladó el arca de la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba y donde se le adoraba y se le ofrecían los sacrificios. En ese mismo monte de Sión se construyó el templo después por su hijo Salomón. David consiguió los materiales, tuvo la visión de cómo construirlo, juntó los planos y juntó los recursos, y Salomón lo construyó. Ahí estaría la presencia de Dios, pero había esta declaración que David había hecho: ningún cojo, ningún ciego podía entrar a la ciudad de Dios para estar en la presencia de Dios. Y Mefiboset no solo era su enemigo, sino era cojo. Diga conmigo: válgame Jesucristo. Dígale a la persona que está a su lado: estamos fritos, manito. Diga: porque somos pecadores, repecadores. Dígale: repecadores. Iba a decir pútrido pecador, pero a veces no entienden ese lenguaje mexicano a veces. Estaba totalmente excluido, no solo por ser de la casa de su enemigo el rey Saúl, o de ser una posible amenaza a su reino, sino por el propio edicto que David había pronunciado cuando conquistó la ciudad. En otras palabras, Mefiboset tenía prohibido, por ser paralítico y deforme, entrar a donde el rey habitaba. ¿Cómo haría David para traer a Mefiboset y extender la misericordia o la bondad de Dios hacia él? ¿Habría solución a ese problema? Dios declaró este edicto en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otras versiones pues más modernas lo dicen tan claro. No es muy difícil interpretar esta porción, pero Romanos 3:23 en la traducción del lenguaje actual dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La palabra de Dios para todos dice: todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ese es el edicto que Dios, siendo justo, ha declarado. Ese y otros más: el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios mandó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para extender su misericordia a este mundo y que la humanidad pudiera accesar a Dios por medio de Jesús. No lo envió para condenar, sino para salvar. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo va a hacer Dios si ya declaró: por cuanto todos pecaron, están
excluidos. No estamos cojos ni ciegos físicamente, sino mutilados espiritualmente por el pecado. El pecado nos impide la entrada a la presencia de Dios. No importa cuánto dinero tengas, ni cuánto conocimiento tengas, ni qué tan importante llegues a ser. No sé si eres de un apellido rimbombante de la colina especial colinesa. No sé si tienes muchas credenciales, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y David había emitido que ni cojos ni ciegos entrarían a esa ciudad, y debe cumplir como rey ese dicto, pero quiere hacer misericordia con Mefiboset. Así que la única solución era hacer a Mefiboset parte de su familia, y así lo hizo. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Lo hizo como un hijo. Por favor, dale gloria a Dios. Cuando David le extiende el trato a Mefiboset como hijo, nadie se opondría o le echaría en cara sus propias palabras, porque para Jesús fue lo mismo. La parte que Jesús hizo fue más difícil. Él pagó nuestra entrada al reino de Dios. Él murió por nosotros en la cruz. Él lo hizo. Él se convirtió en enemigo de Dios al cargar el pecado de todos nosotros. Y Mefiboset, de ser un inválido, un inútil, cuya mayor desgracia era la ignorancia de ese pacto tremendo, igual que nosotros, inválidos, inútiles por el pecado, inválidos en nuestro interior para acercarnos a Dios, cuya desgracia era la ignorancia de la misericordia infinita de Dios, ha llegado la oportunidad de que todos entendamos que por gracia y misericordia somos perdonados y somos invitados a la comunión con el Rey de Reyes, el Señor. ¿Puedes venir, Pipe? ¿O quién viene? Cuando David trae a Mefiboset a su mesa, al palacio, a su casa y a su mesa, ocurren dos cosas, no solo una. Él extiende la misericordia y la gracia. ¿Qué extiende? Por eso el tema que trato hoy se llama la mesa de gracia y misericordia. La misericordia tiene que ver con no recibir el pago de lo que merecemos. La misericordia, dice el diccionario, es la disposición a compadecer de los trabajos y miserias a los que sufren. Es más que un sentimiento de simpatía, es ayudar al que merece ser castigado. En el cristianismo, la misericordia es uno de los atributos principales de Dios. La misericordia es también la pena o compasión por el que sufre, que impulsa a ayudar y aliviarle la carga. La etimología de la palabra misericordia viene del latín misere, que significa miseria o necesidad, y cordis, corazón. La misericordia se identifica con tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. El Salmo 103, del verso 8 al 13 dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en... No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque merecemos morir. Nadie nos obligó a pecar, cada uno de nosotros se extravió, atraído por sus propias debilidades y malos deseos, ofendimos a Dios deliberadamente, y algunos presumíamos de nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de sus hijos. Se compadece el Señor de los que le temen. Entonces David no le otorgó lo que merecía Mefiboset, por ser muerto, deshacerse de él porque lo podrían aconsejar mal, o él mismo en algún momento pudiera dirigir una rebelión apelando a que su linaje era real. Nosotros no se nos otorgó lo que merecíamos, un destino eterno sin Dios, acompañar al diablo y sus ángeles en el infierno. Pero dice la Escritura que el castigo que merecíamos lo llevó Jesús. Merecíamos ese castigo, la pérdida de la vida después de la muerte, la vida sin Dios, una vida vacía y oscura. La misericordia entonces es no darte el pago de lo que mereces. Pero la gracia es más allá de la misericordia. No es lo mismo. A veces creemos que es lo mismo, porque la gracia consiste no solo en que no se nos da lo que merecemos, eso es la misericordia, sino que no se nos cobra lo que merecemos o no pagamos lo que merecemos, sino se nos da lo que nunca hubiésemos podido alcanzar ni jamás mereceríamos por nuestras acciones. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Para resumir, la diferencia está en que la misericordia es que Dios no nos castiga como lo merece cada uno de nosotros por sus pecados, pero la gracia es que Dios nos bendice a pesar de que no lo merecemos. La misericordia es la liberación del juicio. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no lo merecen. La misericordia y la gracia son la mejor ilustración de qué es lo que sucede con una persona que es enemiga de Dios por su pecado, pero que a través de la obra de Jesús se vuelve a conectar con Dios. En vez de recibir el juicio porque merecíamos el juicio, Dios nos hace sus hijos y nos llama a su mesa. Alguien puede exaltar a Dios, alguien puede glorificar a Dios. Nos llama a su mesa permanentemente. No a la cena o al desayuno. Significa comunión. ¿Qué significa la mesa? A tener comunión con Dios, lo cual era imposible aún en el Antiguo Testamento. Solo un hombre llamado el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, podría entrar a la misma presencia de Dios una vez al año bajo muchos rituales especiales. Pero no nos damos cuenta el privilegio que tenemos de estar con el Señor a su mesa. A veces tomamos con ligereza porque no comprendemos bien qué pasó. Simplemente recibimos el regalo de la salvación, recibimos el amor de Dios, el cual es difícil de explicar. Solo el que lo ha experimentado se llena tanto de gozo, tanto de paz, tanto de decir: esto es lo que necesitaba. Tantos años lo busqué aquí, lo busqué allá, no lo encontré. Y se lo tratas de compartir a otras personas como tú puedes, porque es tan tremenda la transformación, pero no lo entendemos del todo. Pero tal vez esta historia de Mefiboset, el enemigo de la casa de David, cojo y lisiado, nos ayuda a entender que exactamente era nuestra condición. Ya era mucho que le dijera: no te voy a matar. Ya era mucho que lo trajera a su presencia y le dijera: yo le hice una promesa a tu padre que nunca dañaría a su descendencia. Así que, Mefiboset, ya no te escondas en Lodebar. Ya no vivas en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Vive donde quieras. Mira, te voy a mandar a pasar una pensión. Pásenle ahí 1000 monedas cada año o 2000 monedas. Pero no hizo eso. No solo
le perdona y le sostiene, sino lo invita a ser su hijo. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? No sé si alguien puede identificarse con esta historia. La Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino. Digan, Felipe se lo imagina. Y yo tengo mucha imaginación. Que de día en día que Mefiboset venía a la mesa y veía al rey, a sus consejeros, a las princesas, a los príncipes hijos de David, a los reyes de otras naciones venir a esa mesa, Mefiboset decía: ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me imagino que alguna vez cuando comían, David le preguntaba a Mefiboset: ¿cómo estás? Bien, mi rey. Miguel le decía a David: ¿no te hace falta nada? Ven, te quiero presentar al rey de tal país. Qué privilegio, sin merecerlo, ser perdonado. Misericordia. Qué privilegio, otorgado su gracia hacia nosotros, hacernos sus hijos, herederos y coherederos con Él, para gobernar y establecer su reino en esta tierra. Eso eres. Eso somos. Dijo un hombre llamado Walt Disney: Dios nos dio el don de la imaginación. ¿Qué nos dio Dios? La Biblia no le llama así, le llama fe. Esta es una historia de la Biblia. Cierre sus ojos. ¿Cómo la imagina usted? Sin salirse de los parámetros de la Biblia, o como está la historia verdadera, ¿cómo lo imagina usted? Cierre sus ojos y escuche esta canción. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonathan, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad. La miseria es realidad, es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor ya díganme su nombre. Siba le dijo: Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar, es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey.
llamar. El Rey te mandó a llamar. Y Jesús nos dice el día de hoy: lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. No sé si hay alguno aquí que su segundo nombre es Mefiboset, que se pueda parar, arrodillar, postrar, levantar sus manos a Dios y empezar a darle gracias por su amor. Empieza a darle gracias por su misericordia y su gracia. Te perdonó, pero luego te hizo su hijo y te da la libertad de estar para siempre en comunión con Él. ¿Hay alguien aquí que le pueda dar gracias? Levanta tu voz, vamos, dale gracias. Gracias, vas a Señor. vivir en la casa Gracias, del Rey, Señor. vas a comer en la mesa del Rey, Gracias. vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. Ahora vamos a cantarlo todos. Si usted no está arrodillado, si usted no está postrado, si usted está sentado, póngase de pie. Los que están de pie, levanten sus manos y vamos a declararlo en primera persona, entendiendo el trasfondo de esta historia que representa la vida que tú y yo teníamos lejos de Jesús, lejos de Dios, y que Dios nos mandó a llamar no para castigarnos, no para darnos lo que merecíamos, sino, dice la Escritura, mostrarnos misericordia, restaurar lo que habíamos perdido por el pecado. Él no está en nuestra contra, está a nuestro favor. Declarémoslo como nuestro. Te mando a llamar. Paso a vivir en la casa del Rey, paso a comer a la mesa del Rey, paso a vestir las ropas del Rey, paso a sentarme al lado del Rey. La miseria nunca más conoceré, un adiós a lo de bar yo voy a dar.
tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque Él no te llama a condenarte, te llama a sentarte a la mesa. Pero todavía fallo, Dios, todavía soy imperfecto. Por eso necesitas sentarte a la mesa, porque solo en la mesa de Dios, de la gracia y la misericordia, cubre nuestra deficiencia. Lejos de su mesa se evidencia que somos cojos, que solo servimos para arrastrarnos. No tienes que salir de la mesa, no tienes que salir de la comunión con Dios. Todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas, en el trabajo, en la casa, puedes estar en comunión con Dios. Y aunque estamos lisiados todavía, aunque hay pecado y una tendencia que a veces nos hace fallar, a la mesa de Dios hay perdón permanente de nuestros pecados. Te mando a llamar, vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarme al lado del Rey. La miseria nunca más conoceré, un adiós a lo de barrio voy a dar, mi vida nunca más será igual. El Rey me mandó a llamar. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarme al lado del Rey. La miseria nunca más conoceré, un adiós a lo de barrio voy a dar, mi vida nunca más será igual. El Rey me mandó a llamar. El Rey me mandó a llamar. El Rey me mandó a llamar. Señor, no queremos salir de tu mesa jamás. Rechazamos toda la falsa condenación del diablo. Es cierto que vemos nuestra vida y vemos nuestra vida lisiada por el pecado, porque sus pies no se enderezaron, los pies de Mefiboset no se enderezaron. Él sabía que estaba lisiado, pero a la mesa del Rey no se notaba. Solo es en comunión con Dios, llenos de Él, que el pecado no domina nuestra vida, que podemos mantener el pecado, el viejo hombre crucificado, considerándonos muertos al pecado. Solo es en comunión con Dios que podemos nosotros fortalecernos para agradar y vivir disfrutando la vida que Dios diseñó que tuviésemos. Así que hay que alejarnos, hay que acercarnos. La trampa es que el diablo te dice tú no mereces. La trampa es que el diablo dice siempre es lo mismo, vuelves a fallar. Pero el remedio no es alejarnos, es acercarnos. Es acercarnos y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, no como un abuso de su gracia, sino como una actitud humilde de reconocer que todavía fallamos, pero que Él es bueno y nos sigue perdonando, nos sigue perdonando, te sigue perdonando. Por eso, al comprender más la gracia y la misericordia, vivimos una vida agradecida. Levante sus manos al cielo y con sus propias palabras diga conmigo: Señor Jesús, no había entendido tanta gracia y tanta misericordia. Perdóname, Señor, porque no he sido cuidadoso con el regalo maravilloso de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia y perdón. Eso es lo que hoy en mi vida va a ser el motor, el motivo de mi relación. ¿Cómo no estar agradecido si me has extendido tu misericordia? Si me has hecho tu hijo, sentado a tu mesa para tener
comunión con el Rey y ser llamado hijo de Dios. Señor, me deshago de toda condenación falsa. Me deshago de toda culpa equivocada en mi vida y pongo todos mis pecados bajo la sangre de Jesús derramada en la cruz, de Jesús mi Salvador, que me libró a mí, que soy pecador, de la muerte y la lejanía eterna de Dios. Señor, me rindo a ti. Quiero vivir conectado a ti. Quiero vivir a la mesa en comunión permanente contigo, mi Rey. Amén.